En el corazón de un hospital silencioso, doña Leonora, una mujer mayor y solitaria, espera con el alma pesada la visita de su hija, que nunca llega. Abandonada por su familia, se ve olvidada entre los fríos pasillos hasta que una misteriosa mujer llamada Alma aparece en su vida. Alma no es alguien de su pasado, pero su presencia trae algo que doña Leonora no sentía desde hace mucho tiempo: esperanza. A medida que sus vidas se entrelazan, secretos son revelados y una amistad inesperada florece. Pero, ¿será esta amistad capaz de cambiar el destino de doña Leonora? ¿O será demasiado tarde? Prepárese para un viaje conmovedor, lleno de giros inesperados y emociones profundas. Doña Leonora estaba sentada en la cama del hospital, mirando fijamente por la ventana. El sol brillaba intensamente afuera, pero ella no tenía fuerzas para levantarse. Sus huesos le dolían y el cansancio de la vida parecía más pesado que nunca. Miraba el reloj con esperanzas vacías. Ya había pasado una semana desde 1900, la última vez que supo algo de su hija, Carmen. Ella vendría a visitarme hoy, no tengo dudas, pensaba para sí misma, pero el silencio la devoraba. Los pasillos del hospital estaban casi desiertos y ya conocía cada rostro que pasaba, pero no el de Carmen. Lo que más le dolía era el abandono. Sabía que su hija, casada y con hijos, estaba ocupada con su vida, pero aquello parecía algo más que negligencia. Era un abandono cruel y silencioso que solo quien lo ha experimentado podría entender. La enfermera, una joven llamada María, entró en la sala trayendo algunos medicamentos. Doña Leonora la miró con una sonrisa triste, una sonrisa que casi ya no existía. Sabía que María solo cumplía con su trabajo, pero en el fondo deseaba que alguien se importara. Me dijo que mi hija vendría hoy. María la miró con una expresión cansada. ¿Todavía no ha llegado, doña Leonora? La respuesta no llegó. No hacía falta más palabras. Doña Leonora cerró los ojos, dejando que los pensamientos la invadieran. Y en ese instante, algo inesperado sucedió. Una sombra apareció en la puerta de la sala. Doña Leonora levantó la cabeza. No reconoció a la mujer que estaba allí, pero algo en su mirada fue inmediatamente cautivador. ¿Puedo entrar? La voz suave y calmada provenía de una mujer que parecía no preocuparse por el peso del mundo a su alrededor. Ella tenía una sonrisa cálida y una mirada que transmitía una paz que doña Leonora no sentía desde hacía años. ¿Quién es usted?, preguntó, intentando recordar si la había visto en algún lugar. Pero Alma solo sonrió y se acercó a la cama. Soy Alma. Me enviaron para cuidar de usted hoy. Y así comenzó algo que doña Leonora no esperaba. Una amistad que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Doña Leonora miró a Alma con curiosidad, sintiendo un calor inesperado expandiéndose por su pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué parecía tan familiar, como si la hubiera conocido en otra vida? Alma se sentó al lado de la cama y tomó la mano de doña Leonora. Algo estaba a punto de suceder, y ella lo sabía. Alma parecía una presencia tranquila y serena, como si no le importara el mundo exterior. Se sentó al lado de doña Leonora, tomando su mano con una delicadeza que la anciana no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El dolor físico en sus huesos parecía suavizarse con la presencia de Alma, y por un breve momento olvidó el vacío que la rodeaba. No estás sola, doña Leonora. Estoy aquí para quedarme contigo hoy, dijo Alma, con una suavidad que tocó el corazón de Leonora. Algo en su voz era reconfortante, como una canción de cuna que traía paz. Doña Leonora no sabía qué hacer con ese cariño inesperado. Su mundo estaba en ruinas, y alguien la trataba con tanta amabilidad. Fue un alivio, pero también un misterio. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo doña Leonora, con la voz baja, como si hablara consigo misma. Alma sonrió con ternura. «Tal vez, pero no soy nadie de tu pasado, doña Leonora. Solo soy una persona que vino a traer un poco de luz a tu día.
Doña Leonora la miró, los ojos ahora un poco más agudos, tratando de descifrar a esa mujer. «Tú sabías que estaba sola, que mi hija ya no viene a verme». Alma no respondió de inmediato. Permaneció en silencio por un momento, pero sus ojos mostraron una comprensión profunda. No necesitaba palabras. El dolor y la soledad de doña Leonora estaban claros, estampados en su rostro envejecido y en los brazos delgados que temblaban ligeramente. La conversación entre ellas fluyó de manera ligera, pero también llena de sentimientos no expresados. Alma contó sobre su vida, sobre su viaje hasta allí, pero de manera sutil. Doña Leonora, por su parte, reveló más de lo que esperaba. Hablar sobre su hija, Carmen, que siempre prometía visitarla pero nunca aparecía, la hacía sentirse aún más desamparada. «Intenté ser una buena madre. Siempre lo intenté», dijo doña Leonora con la voz entrecortada. «Pero ella se fue, Alma. Se fue y me dejó atrás». Alma apretó suavemente su mano. A veces, las personas que amamos no saben cómo manejar sus propios sentimientos, y eso nos aleja. Pero eso no significa que estés olvidada. Las palabras de Alma penetraron profundamente en doña Leonora. Nunca había escuchado algo tan reconfortante. Tal vez, en algún lugar, había alguien que se importaba por ella, alguien que veía más allá de la anciana cansada y triste. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. La conversación se disolvió en las horas que se arrastraban. Lentamente, Alma comenzó a contar historias divertidas de su infancia, haciendo que doña Leonora riera por primera vez en días. Por un momento, doña Leonora se sintió viva nuevamente, como si la vida hubiera vuelto a tener sentido. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, doña Leonora notó algo extraño en Alma. No sabía qué era, pero había algo en los ojos de esa mujer que parecía ocultar algo. Alma estaba guardando un secreto y doña Leonora lo sintió, pero decidió no preguntar. Alma se levantó, diciendo que debía irse. «Volveré mañana, doña Leonora. No te preocupes, volveré». Doña Leonora la observó salir, pero antes de irse, Alma se giró una vez más. «Nunca lo olvides, no estás sola». Y con esas palabras, desapareció por los pasillos del hospital. Doña Leonora quedó allí, sola, en silencio, pensando en las palabras de Alma. Algo en su corazón se encendió, una chispa de esperanza que pensaba que nunca volvería a sentir. Pero, ¿por qué Alma habría dicho esas palabras? ¿Por qué volvería? Cada vez que pensaba en la visita, surgían más preguntas y la presencia de Alma se volvía más intrigante. ¿Alguna vez te has sentido solo y olvidado como doña Leonora? Entonces, no olvides suscribirte al canal. Aquí, historias como esta, llenas de emociones y giros inesperados, tocarán tu corazón y te recordarán que nadie está realmente solo. Dale like, suscríbete y ven a emocionarte con nosotros en cada nuevo capítulo. A la mañana siguiente, doña Leonora despertó con una tímida sonrisa en los labios. No sabía bien qué la había hecho sonreír, pero la promesa de ver a Alma nuevamente la llenaba de una expectativa silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, el hospital no parecía un lugar tan frío y solitario. Se sentó en la cama, tocando las sábanas blancas, como si tratara de retener allí los pocos recuerdos de su vida que aún valían la pena. La enfermera María entró en la habitación y al verla, doña Leonora no pudo evitar preguntar, con creciente curiosidad: «María, ¿conoces a una mujer llamada Alma? Estuvo aquí ayer». María la miró sorprendida. «¿Alma? No, doña Leonora, no conozco a ninguna Alma por aquí. Tal vez sea alguien que vino de afuera a visitarla, no lo sé». Doña Leonora sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo es que no había ninguna Alma registrada en ningún lado? El nombre de la mujer parecía tan real, tan presente en su memoria. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho en eso, porque en ese momento Alma apareció, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Entró en la habitación con una sonrisa ligera, casi como una brisa fresca. «Buenos días, doña Leonora. ¿Cómo se siente hoy?».
Doña Leonora la miró, aún confundida. Yo la busqué, Alma. Fui a preguntar por ti a la enfermera, pero nadie conoce a una Alma aquí. Alma guardó silencio por un momento, suavizando un poco su sonrisa. Sabía que la pregunta de doña Leonora no era solo curiosidad, sino una duda que había surgido en la mente de esa mujer solitaria. Lo sé, doña Leonora. Yo soy, ¿cómo podría explicarlo? Una visitante. Alma vaciló. Pero no una visitante cualquiera. Estoy aquí por algo muy específico. Doña Leonora, que antes se había entregado al consuelo de la amistad que comenzaba a florecer, ahora sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quería decir Alma con eso? ¿Quién era ella realmente? ¿Tú no eres de aquí? ¿No tienes familia? ¿No tienes un motivo más grande para estar aquí, Alma? Alma se acercó a la cama y se sentó al lado de doña Leonora, mirándola con una sinceridad que la hizo tragar en seco. Yo, en realidad, soy una voluntaria de un grupo de apoyo, pero mi propósito va más allá de solo ayudarte, doña Leonora. Yo he pasado por muchas cosas en la vida y ahora necesito a alguien que me entienda. Doña Leonora, cada vez más involucrada, miró a Alma a los ojos, tratando de descifrar sus palabras. Tú necesitas ayuda, pero ¿por qué estarías aquí en mi habitación si no es por casualidad? Alma respiró profundamente. Porque hay mucho más en nuestra conexión de lo que imaginas, doña Leonora. Tu dolor, tu soledad, me tocan de una manera que no puedo explicar. Yo estoy aquí, contigo, por una razón. Y tal vez la razón por la que estoy aquí es ayudarte a entender algo importante sobre tu vida y lo que está por venir. Esas palabras resonaron en la mente de doña Leonora. Sintió una especie de tristeza profunda, como si algo estuviera a punto de ser revelado, algo que aún no estaba lista para escuchar. Alma parecía saber qué decir, pero el peso del silencio aún flotaba en el aire. Yo no entiendo, Alma. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Alma sonrió dulcemente, pero había un toque de melancolía en sus ojos. Doña Leonora, aún tienes mucho por vivir. No dejes de luchar. A veces es en el momento más oscuro cuando la luz aparece, pero solo surgirá si lo permites, y sé que tú puedes permitirlo. Doña Leonora, tomada por una mezcla de sentimientos, no sabía qué pensar. Las palabras de Alma sonaban como una promesa de algo bueno, pero también sentía que había algo más profundo, un secreto que Alma no estaba lista para compartir completamente. Pero la duda era mayor que el miedo. Doña Leonora se sintió, de alguna manera, más viva en ese momento. Alma se levantó, sonriendo una vez más. Volveré mañana. No te preocupes, todo estará bien. Solo necesitas creer que hay algo más grande para ti, más allá de este hospital. Mientras Alma salía, doña Leonora permaneció allí, contemplando sus palabras. Sentía una mezcla de confusión y esperanza. ¿Por qué Alma había dicho eso? ¿Qué más sabía esa mujer sobre su vida que ella misma aún no había descubierto? A medida que la noche se acercaba, doña Leonora no podía dejar de pensar en las palabras de Alma. ¿Qué significaba todo eso? La mujer había prometido volver, pero había algo en ella que parecía esconder un misterio. Tal vez mañana las respuestas aparecerían. ¿Alguna vez has tenido una experiencia tan intensa que algo dentro de ti supo que estaba a punto de cambiar para siempre? Déjanos en los comentarios lo que crees que Alma está tratando de revelar a doña Leonora. ¿Será una señal de algo más grande? No te pierdas lo que viene. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón y activa la campanita para no perderte ningún giro de esta historia emocionante. Al día siguiente llegó, y con él una sensación de ansiedad que doña Leonora no podía controlar. Estaba ansiosa por la visita de Alma, pero al mismo tiempo sentía una incomodidad creciente. Las palabras de Alma resonaban en su mente. Aún tienes mucho por vivir. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía Alma que ella no sabía sobre sí misma? Esa mañana,
Doña Leonora decidió que no iba a esperar en silencio. Necesitaba entender lo que estaba pasando, necesitaba desvelar el misterio detrás de Alma y su visita inesperada. Era como si el alma misma de Leonora estuviera siendo tocada por una fuerza que no comprendía, pero que, al mismo tiempo, no podía ignorar. Pronto, Alma llegó, con esa sonrisa serena y su mirada penetrante. Doña Leonora la observó, estudiando cada movimiento de ella. «Dijiste que hay algo más en mi vida, Alma, que hay algo que aún no entiendo. ¿Qué es eso?», preguntó doña Leonora, con una mirada firme pero llena de dudas. Alma, al ver la seriedad de doña Leonora, se sentó a su lado y respiró profundamente. «Sabía que ibas a preguntar. Creo que es hora de contarlo todo». Miró alrededor como para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. Luego bajó la voz, casi en un susurro. «Yo no soy solo una voluntaria, soy una parte importante de tu historia, doña Leonora». Doña Leonora frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes ser parte de mi historia? Nunca nos habíamos visto antes». Alma vaciló por un momento, sus ojos brillando con una emoción oculta. «Entiendo tus dudas, pero lo que voy a contarte ahora es algo que recordarás. Tal vez hasta te acuerdes de mí. Soy tu hija, doña Leonora». «Carmen». El silencio cayó entre ellas, denso y cargado. Doña Leonora sintió que el mundo se daba vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mente estalló en un torbellino de pensamientos y emociones. «¿Qué? Esto no es posible. Tú no puedes ser mi hija. Carmen, mi hija murió hace años». Alma, con el semblante serio, tomó la mano de doña Leonora. «Sé que esto es difícil de creer, pero es la verdad. Yo soy Carmen. Nunca morí, doña Leonora. Estuve en coma durante años. Tuve un accidente grave y los médicos pensaron que estaba perdida, pero en realidad estaba en un estado profundo, en una especie de limbo. Cuando desperté, no sabía cómo explicar mi ausencia. Intenté durante todo este tiempo encontrar una manera de comunicarme contigo, pero algo me lo impidió. No podía hablar, no podía contar, y ahora, finalmente, estoy aquí. Volví, mamá, volví para ti». Doña Leonora, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Alma con incredulidad. Tocó su rostro, como si intentara tocar su alma, como si intentara creer en todo lo que acababa de escuchar. «Carmen, mi hija, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo puedes estar aquí ahora? Te busqué durante tanto tiempo. Pensé que te había perdido para siempre». Alma sonrió suavemente, sus ojos reflejando una profunda tristeza. «Lo sé, mamá. Sé que sufriste, que me buscaste todos esos años, pero lo que me pasó fue algo que ni yo misma comprendí hasta ahora. No fue una muerte, sino una ausencia. Estuve en silencio porque no sabía cómo regresar, y ahora finalmente estoy aquí para contarte la verdad». El shock y la emoción que dominaban a doña Leonora eran tan intensos que apenas podía procesar las palabras de Alma. La mujer frente a ella era, sin duda, su hija, pero las últimas palabras de Alma eran como un golpe directo a su corazón. «Volví para ti». Las lágrimas comenzaron a caer del rostro de doña Leonora, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio, de algo que durante tanto tiempo pensó que nunca experimentaría. Había perdido a su hija, pero ahora de alguna manera la tenía de vuelta. «Yo te amo, Carmen, te amo, mi hija», dijo doña Leonora, con la voz entrecortada por la emoción. Alma abrazó a doña Leonora con fuerza, sintiendo el calor de su madre. «Yo también te amo, mamá, y te prometo que nunca más te voy a dejar». Ahora que la verdad ha sido revelada, comienza una nueva jornada para doña Leonora y Carmen. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿qué ocurrió durante esos años en los que Carmen estuvo perdida? ¿Qué pasó para que la dieran por muerta? Y lo más importante, ¿quién o qué impidió que Carmen regresara antes?
La respuesta a estas preguntas podría ser aún más sorprendente de lo que doña Leonora imagina. Vaya, ¿qué estará ocultando Alma? Si también tienes curiosidad, deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para acompañar el próximo giro de esta emocionante historia. Después de la revelación, doña Leonora y Carmen pasaron el día juntas. El ambiente en el hospital, que antes era frío y sombrío, ahora estaba lleno de calor y esperanza. Conversaron durante horas, intentando entender lo que había sucedido, mientras Carmen trataba de explicar lo inexplicable, cómo había estado en coma durante tanto tiempo y cómo nadie se dio cuenta de su verdadera situación. Todavía no entiendo, Carmen. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo te dieron por muerta? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que aún estabas viva?, preguntó doña Leonora, tratando de asimilar las palabras de su hija. Carmen respiró hondo y apretó con ternura las manos de su madre. Yo tampoco lo sé exactamente, mamá. El accidente fue hace casi 15 años. Los médicos dijeron que ya no había esperanza, que mi cuerpo no reaccionaba y que mi muerte cerebral era inminente. Estuve en coma y durante ese tiempo parecía que nada estaba pasando, pero en realidad solo estaba escuchando. En un estado profundo, pero no completamente desconectada. No podía comunicarme ni hacer nada. Cuando finalmente desperté, ya habían enterrado mi historia junto con lo que pensaban que era el final de mi vida. Doña Leonora miró a Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra de su hija parecía una cuchillada afilada, reabriendo las heridas que nunca sanaron. Te busqué, Carmen, todos los días te busqué. No tienes idea del dolor, de la soledad que sentí. Carmen asintió entendiendo el dolor de su madre. Lo sé, mamá, lo sé. Yo también sufrí en 1900. Silencio. Cuando desperté y me di cuenta de lo que había sucedido, me perdí. No sabía por dónde empezar y con el tiempo, el miedo de que no me reconocieras me dominó. No quería causarte más dolor, así que esperé. Doña Leonora movió la cabeza. Las lágrimas caían sin cesar. No entendía por qué Carmen tardó tanto en comunicarse. ¿Pero por qué no hiciste nada? ¿No intentaste encontrarme de alguna forma? Carmen reflexionó un instante, sujetando las manos de su madre con más firmeza. No sabía cómo. Estaba consciente, pero como si estuviera en un limbo. A veces sentía que algo me impedía regresar. Solo quería estar contigo de nuevo. Y ahora, después de tanto tiempo, siento que finalmente ha llegado el momento adecuado. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de doña Leonora. Algo no encajaba en esa historia, algo que Carmen no podía explicar. Pero, ¿cómo fue posible que los médicos pensaran que estabas muerta? ¿Cómo sucedió eso? Carmen bajó la cabeza por un momento. Luego, explicó con la voz más baja. Estaba en una sedación profunda. La situación era tan crítica que los médicos creyeron que ya no había más posibilidades. Pensaron que estaba muerta. Pero entonces, el doctor Alberto hizo una última prueba y algo increíble sucedió. Desperté, pero nadie lo creyó. Pensaron que era una reacción involuntaria. Cuando me di cuenta de que el mundo ya me daba por perdida, decidí que no podía regresar a aquellos que pensaban que ya no estaba aquí. Doña Leonora, ahora más atónita, preguntó, ¿sabías todo esto? ¿Sabías que el doctor Alberto estuvo involucrado? Carmen la miró con seriedad. No supe de esto hasta hace poco. Cuando comencé a investigar, descubrí que él desapareció poco después de mi recuperación. No sé lo que él sabía, pero siento que había algo más grande en juego, algo más complejo que solo un accidente y una recuperación milagrosa. Doña Leonora sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué había ocurrido entre Carmen y el médico? ¿Y por qué Carmen tardó tanto en regresar? Entonces, ¿me estás diciendo que alguien sabía de ti, pero nadie hizo nada? Preguntó doña Leonora, con la voz mezclada de ira y desesperación. Carmen guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras de su madre.
Sí, mamá, hay mucho más en esta historia de lo que imaginas, pero una cosa te aseguro, ahora que estoy de vuelta, nada nos separará nuevamente. La revelación de Carmen sobre el médico desaparecido y los misterios que rodean su recuperación dejan a doña Leonora inquieta y llena de preguntas. ¿Qué más está siendo ocultado? ¿Quién tiene el poder de controlar las vidas de las personas de esta manera? Las respuestas aún están por llegar, pero las consecuencias de todo lo que ha sucedido comienzan a tomar forma. ¿Qué crees que realmente sucedió entre Carmen y el doctor Alberto? Deja tus teorías en los comentarios. ¿Qué será lo que viene a continuación? No te pierdas este final. La inquietud de doña Leonora no cesaba. Con cada palabra de Carmen, el peso sobre su corazón aumentaba, pero el mayor enigma aún estaba por venir: la desaparición del doctor Alberto. Carmen sabía algo más, pero guardaba los detalles para sí misma. Había algo en él que no parecía ser solo un médico común, y lo que él sabía podría cambiar todo lo que doña Leonora creía sobre su hija. Mientras estaban en el hospital, una idea surgió en la mente de Carmen. Mamá, necesitamos buscar al doctor Alberto. Él debe ser la clave para entender todo, para descubrir por qué los médicos nunca nos contaron la verdad. Doña Leonora la miró con una mezcla de aprensión y esperanza. La idea de encontrar a alguien que pudiera aclarar todo parecía ser la única opción. Lo sé, pero ¿y si él no quiere ser encontrado? ¿Y si tiene razones para desaparecer? Carmen pensó un poco antes de responder. Si él desapareció, es porque hay algo mucho más grande involucrado, algo que no podemos ignorar. Y necesitamos la verdad, mamá. Tú necesitas la verdad. La decisión estaba tomada. Al día siguiente comenzaron la búsqueda. La policía no había encontrado ningún rastro del doctor Alberto, pero Carmen sentía que él aún estaba vivo. Durante su recuperación, tuvo destellos de memoria. Algunas imágenes vagas de conversaciones con el médico. Era como si alguien estuviera intentando borrar su memoria, alguien con control sobre su vida. Durante semanas, madre e hija rastrearon la ciudad en busca de pistas. Cada puerta que tocaban parecía una tentativa frustrada. El doctor Alberto parecía una sombra, alguien que se escapaba de todos. Buscaron en su casa, hablaron con excompañeros de trabajo, pero nada indicaba dónde estaba, hasta que finalmente apareció un contacto inesperado. Una tarde, en una antigua clínica de rehabilitación, una enfermera se acercó. Ella parecía saber más de lo que debería. No sé si esto ayudará, pero escuché cosas sobre el doctor Alberto. No era solo un médico. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que él estaba tratando de ocultar. Carmen, intrigada, preguntó: ¿qué quieres decir con algo más grande? ¿Dónde está él? La enfermera miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Escuché hablar de una organización secreta. No puedo decir mucho, pero él estaba intentando proteger a alguien, y esa persona tal vez haya sido la razón del accidente de Carmen. Las palabras de la enfermera impactaron a ambas. Un accidente ligado a algo tan oscuro, una organización secreta detrás de todo esto. Pero, ¿quién es esa persona? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a mi hija?, preguntó doña Leonora desesperada. La enfermera dudó, pero parecía querer contar algo. Antes de desaparecer, el doctor Alberto habló sobre personas que podrían perjudicar la vida de Carmen. Temía por ella. Creo que intentó protegerla de algo más grande. Las palabras de la enfermera tenían sentido, pero al mismo tiempo generaron más preguntas. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién estaba detrás de ella? ¿Qué realmente ocurrió en ese accidente? Antes de alejarse, la enfermera dio una última pista. Existen documentos en una dirección antigua donde el doctor Alberto solía reunirse con algunas personas. Puede ser la clave para todas sus preguntas, pero tengan cuidado. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginan. Ahora Carmen y doña Leonora estaban más cerca de la verdad.
pero también en un camino peligroso. No solo el pasado de Carmen estaba en juego, sino también sus vidas. La revelación de que el doctor Alberto estaba tratando de proteger a Carmen de algo más grande las pone en una nueva trayectoria. El misterio se profundiza y ambas comienzan a darse cuenta de que el pasado de Carmen es más oscuro de lo que imaginaban. Pero, ¿quiénes son las personas que están detrás de todo esto? ¿Y qué se esconde en los documentos que el doctor Alberto dejó atrás? Tendrán que enfrentar lo desconocido, aunque eso signifique poner en riesgo sus propias vidas. Después de la conversación con la enfermera, Carmen y doña Leonora no perdieron tiempo. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. La última pista parecía ser la clave para resolver el misterio de una vez por todas, pero al mismo tiempo traía consigo un enorme peso de incertidumbre y miedo. La antigua dirección mencionada por la enfermera ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. Un almacén olvidado, lejos de las calles concurridas de la ciudad, escondido entre edificios derrumbados. El camino hasta allí fue silencioso. Carmen no podía dejar de pensar en las palabras de la enfermera. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginan. Esa frase resonaba en su cabeza como un eco constante. No sabía si estaba lista para lo que podría encontrar, pero también sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba entender lo que había sucedido en ese accidente, lo que el doctor Alberto estaba intentando esconder y quién o qué estaba involucrado. Al llegar al lugar, lo que encontraron fue un edificio abandonado, con paredes humedecidas por el humo y puertas caídas en pedazos. No había nadie cerca. Un silencio extraño flotaba en el aire, como si el mismo edificio estuviera guardando un secreto oscuro. Carmen tomó la delantera y con el corazón acelerado entró en el almacén. Doña Leonora dudó, pero la siguió. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y cajas apiladas desordenadamente. Las luces tenues no ayudaban en nada, pero Carmen sabía que la respuesta al misterio estaba allí. Se dirigió hacia una de las estanterías, donde, según la enfermera, el doctor Alberto solía guardar sus documentos secretos. Mientras doña Leonora registraba otras partes del almacén, Carmen encontró una caja vieja, con la tapa parcialmente abierta. Dentro, papeles amarillentos y fichas dispersas por todos lados. Con las manos temblorosas, tomó una de las fichas y leyó las primeras palabras: Proyecto Protección. El título hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Miró a su madre, que estaba más alejada, sin darse cuenta de la gravedad de lo que sucedía. Carmen sabía que ese era el momento. El nombre de su madre apareció en uno de los documentos. Era un archivo confidencial sobre lo que le había sucedido, pero también mencionaba algo inesperado. Levantamiento sobre la paciente Leonora Ruiz, condición médica delicada, víctima de accidente de tráfico el 20 de agosto de 2012. Era el día del accidente, pero justo debajo, lo que más llamó la atención de Carmen fue una línea que decía: manipulación, genética en curso. Esa frase la paralizó. ¿Manipulación genética?, susurró ella, sin creer lo que estaba leyendo. ¿Qué significaba eso? Carmen no lograba comprenderlo. Miró los documentos a su alrededor, todos relacionados con tratamientos experimentales y estudios sobre genética, pero las respuestas estaban incompletas, como si la verdad estuviera siendo deliberadamente ocultada. Fue entonces cuando doña Leonora se acercó, finalmente dándose cuenta de la gravedad de lo que se estaba descubriendo. Carmen, ¿qué encontraste? ¿Qué es esto? Miró el rostro de su hija, claramente asustada por el tono de la conversación. Carmen no sabía cómo explicar todo lo que sentía. Mamá, yo no entiendo, pero aquí dice que el accidente no fue un simple accidente. El doctor Alberto estaba involucrado en un tratamiento, algo que se hizo contigo. Ellos estaban intentando manipular tu genética. ¿Por qué no nos dijeron nada sobre esto? Doña Leonora quedó en shock.
Tomó los papeles de las manos de Carmen mirando con más atención. Pero esto es imposible. ¿Qué quiere decir con manipulación genética? ¿El accidente fue solo una excusa para algo mucho más grande? ¿Qué está pasando conmigo? Carmen estaba tan confundida como su madre, pero sabía que no podía detenerse ahora. Necesitaba descubrir toda la verdad, aunque fuera peligroso. No lo sé, mamá, pero tenemos que ir más a fondo. Tenemos que entender lo que sucedió. Antes de que pudieran continuar, el sonido de pasos resonó en la sala oscura. Ambas se voltearon rápidamente. Lo que no sabían era que ya no estaban solas. El sonido de los pasos es lo último que Carmen y doña Leonora escuchan antes de que un silencio mortal se apodere del almacén. ¿Quién podría estar allí? ¿Serían las personas involucradas en la manipulación genética o alguien aún más peligroso que las estaba observando? Ahora, ambas mujeres están a punto de descubrir que sus vidas están a punto de cambiar de forma irreversible. La verdad está más cerca que nunca, pero el precio que tendrán que pagar por ella podría ser mayor de lo que imaginaron. Los pasos resonaban en el silencio del almacén como una advertencia. Carmen y doña Leonora se miraron, sus ojos llenos de miedo, pero también de una determinación que solo quien ha estado al borde del abismo puede entender. Habían llegado hasta allí, enfrentando cada obstáculo, cada pista que las guiaba hacia la verdad. Pero ahora, la verdad estaba más cerca que nunca, y tal vez era más peligrosa de lo que cualquiera de las dos podía imaginar. El sonido de los pasos se acercaba, y el corazón de Carmen latía con fuerza en su pecho. Sabía que el descubrimiento de los documentos había alterado fuerzas más allá de su control, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La vida de su madre estaba en juego, y no podía permitir que eso fuera en vano. De repente, una sombra apareció en la puerta del almacén. Era una figura encapuchada, y sus pasos eran rápidos y silenciosos. Carmen intentó esconder los papeles detrás de ella, pero no tuvo tiempo. La figura avanzó y antes de que pudieran reaccionar, habló con una voz fría y calculada. «Veo que han llegado hasta el final del camino». La voz era masculina, pero no había emoción en sus palabras. Era como si simplemente estuviera cumpliendo con una misión. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carmen, tratando de mantener la calma, aunque el miedo amenazaba con desbordarse. El hombre se acercó lentamente, y sus ojos brillaron bajo la luz tenue del almacén. «Soy parte del proyecto. No deberían haber descubierto esto, pero ahora que están aquí, ya es demasiado tarde para dar marcha atrás». Doña Leonora quedó paralizada, comprendiendo que todo lo que estaba pasando con ella no era una coincidencia. Tú estabas detrás de todo, del accidente, de la manipulación genética. El hombre asintió con la cabeza. Sí, el doctor Alberto era un aliado. Intentó protegerlas, pero al final fracasó. Ahora la verdad está aquí, y tendrán que pagar el precio por ella. Carmen, con una rabia creciente, alzó la voz. «No vamos a permitir que nos hagan esto. Necesitamos contarle al mundo lo que están haciendo». Pero la reacción del hombre fue rápida y brutal. Avanzó hacia ellas, quitándole los documentos a Carmen. No hay nada más que puedan hacer. No hay escape de lo que ya se ha hecho. Fue entonces cuando de repente una luz brillante cortó la oscuridad del almacén y el sonido de sirenas se acercó rápidamente. La policía, que Carmen había llamado minutos antes, irrumpió en el lugar, rodeando a la figura encapuchada. La tensión en el aire era palpable. La policía arrestó al hombre de inmediato, y Carmen y doña Leonora, sin aliento, observaban lo que sucedía frente a sus ojos. La pesadilla estaba llegando a su fin, pero la verdad que habían descubierto trastocaba todo lo que sabían sobre la vida. Mientras el hombre era llevado por los policías, se giró hacia Carmen y doña Leonora y dijo, con una sonrisa fría, «La verdad nunca es tan simple. Créenme, esto aún no ha terminado».
El hombre desapareció entre las sombras, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, resonando como una amenaza silenciosa. Armen y doña Leonora se quedaron allí, en silencio, mientras las últimas palabras del hombre se desvanecían. Sabían que, aunque ese capítulo se había cerrado, aún quedaba mucho por descubrir. ¿Qué realmente le sucedió al doctor Alberto? ¿Y qué estaba tratando de proteger? La verdad estaba allí frente a ellas, pero el precio para alcanzarla había sido demasiado alto. Sin embargo, Carmen sintió que, a pesar de todo, había ganado una batalla. Había encontrado fuerzas dentro de sí misma que no sabía que poseía. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara. Ella y su madre podían enfrentarse a cualquier cosa, juntas. ¿Qué les ha parecido esta historia llena de misterios y giros inesperados? Finalmente se reveló la verdad, pero ¿realmente terminó todo el misterio? Con tantas preguntas sin respuesta, no dudo que aún haya más sorpresas por descubrir. Si te ha gustado esta trama llena de suspenso y emoción, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Deja tu comentario y cuéntame qué crees que sucederá a continuación. Vamos a hablar sobre todo esto. Nos vemos en el próximo video.